Hola, Hola. estamos listos de Adoniram Hudson que se titula Audiencia Real. Mm. Mika, ¿algo que nos puedas refrescar la memoria del capítulo anterior? Bueno, lo que recuerdo era que el virrey y la virreina se habían tenido que ir y que el virrey que había llegado ahora era soltero, así que no podía Anne pedir una audiencia con él y Adoniram no estaba, así que no habían conocido del todo al virrey. Uh-huh. Adoniram había ido a un viaje a buscar hermanos para que los ayudaran, hermanos birmanos para que los ayudaran en la obra, Sí. pero al final, El barco se desvió, bueno, muchas cosas. sí, para más detalles vuelvan a escucharlo si no lo recuerdan, Ujú. pero dificilísimo. Sí. Bueno, también Anne tuvo que soportar muchas cosas porque se desató cólera. Me parece, recuerda el matrimonio que había llevado una imprenta que ellos usaban, se había ido. Sí, uy, qué tristeza eso porque era re importante la imprenta. Sí, Pero bueno, o sea, bastante difícil, sí. bastante difícil. Como decía la otra vez, por ello ya no, porque ya no están entre nosotros Adoniram y su esposa, Mm, porque Adoniram nació en el 1788, ujú. pero hay muchos misioneros hoy que necesitan de nuestras oraciones y todo el apoyo que le podamos dar. Ujú. Bueno, mal que fue el capítulo anterior, además de eso terminó diciendo lo siguiente, pero en su interior tenía un presentimiento de que lo peor estaba aún por llegar. Y bueno, tampoco hay que olvidarnos que habían metido preso bueno, al compañero, al amigo. Pero después lo soltaron. Ahora vamos a leer el capítulo 13, como decía al principio, que se titula... Audiencia real. Comencemos. 6 semanas después, mediados el mes de septiembre de 1818, llegaban a Rangún los dos nuevos matrimonios misioneros. Adoniram, quien había ido al muelle a recibirlos, se sorprendió en un principio ante la juventud de los recién llegados. Edward Willock tenía 22 años y su esposa Elisa 20. James y Lucy Coleman tenían 23 cada uno. Pero en ese momento recordó que él mismo tenía 24 años cuando salió de Nueva Inglaterra en su primer viaje misionero. Y al igual que él, cuanto pudiera faltarles en sabiduría y experiencia, lo suplirían con entusiasmo. Los nuevos misioneros poseían también una cualidad primordial, la adaptabilidad. Nadie se quejaba de la falta de espacio en la casa misionera ni de las nuevas comidas hechas con ingredientes extraños, como el curry y otras especies y verduras tropicales totalmente desconocidas en Nueva Inglaterra. Apenas unos días después de su llegada, los nuevos misioneros se hallaban inmersos en el complicado aprendizaje del idioma birmano, ayudados en gran medida por aquellos libros que Adoniram había escrito, el de gramática y el diccionario. Pero el decidido comienzo de los misioneros sufrió un paro repentino al caer enfermos el mismo día James Coleman y Edward Willock. Ambos sangraban al toser y se quejaban de un fuerte dolor en el pecho. Adoniram no era médico, pero sabía que aquellos eran los síntomas característicos de la tuberculosis. Tras muchas semanas de cuidados constantes, James Coleman comenzó a dar muestras de una lenta recuperación, pero Edward Welcome continuaba perdiendo peso, vitalidad, paralelamente. Algo igual de terrible comenzó a sucederle a su esposa, Elisa. A medida que el cuerpo de Edward se ponía más enfermo, lo mismo le ocurría a la disposición mental de Elisa. Incapaz de aceptar que su esposo estaba muriendo de tuberculosis, la joven esposa empezó a imaginar que la gente de la casa misionera estaba
empleando algún medio secreto para acabar lentamente con la vida de su esposo. Finalmente, Eliza determinó que la única opción para salvar a su marido era que ambos escaparan de Rangún. Adoniram y Anne le suplicaron que cambiara de parecer, pero ella insistió en viajar en barco hasta la India con su marido, gravemente enfermo. Una semana después de su marcha, en medio de una violenta tormenta, Edward Willock empleó sus últimas fuerzas para subir hasta la cubierta del barco y arrojarse al mar, donde murió ahogado. Adoniram nunca volvió a escuchar noticias de Eliza. James Coleman no corrió la misma suerte y se recuperó plenamente, después de estar a las mismas puertas de la muerte durante largos meses. Una vez recuperada la normalidad en la casa de la misión, Adoniram decidió que había llegado el momento de dar un paso más arriesgado. Anne y él habían dedicado 6 años a aprender la lengua birmana, a contar historias bíblicas y traducir las escrituras, pero no habían podido encontrar un lugar en el cual los birmanos se sintieran a gusto para sentarse y hablar con ellos. El número de birmanos que visitaba la casa de la misión era muy escaso, desde la llegada del nuevo virrey. Los Hudson necesitaban encontrar un lugar neutral en donde poder reunirse con los birmanos. El lugar neutral vino en la forma de un trozo de tierra que se puso a la venta en la parte posterior de la misión. El límite frontal del terreno lindaba con el camino de la pagoda, que era la calle principal de Rangún. Adoniram compró la tierra y con la ayuda de James Coleman se propuso edificar un sayat, un edificio abierto y con techo, pero sin paredes, en el cual los birmanos, en especial los que venían de peregrinaje, se reunieran para hablar. Y puesto que siempre había alguna peregrinación a la pagoda de Chuidagont, situada al final del camino de la pagoda, miles de personas pasarían a diario por delante del sayat. El edificio se terminó de construir a mediados de abril de 1819. Se mirara por donde se mirara, aquel no era ni el mayor ni el más exquisito de los sayat, pero era un buen comienzo, un lugar en el que los misioneros podrían hablar sobre religión y responder con libertad a las preguntas de los birmanos. Día tras día, Adoniram se sentaba en los peldaños del sayat y gritaba su invitación a quienes por allí pasaban. Todo aquel que tenga sed de conocimiento, venga acá. Y la gente venía, algunos para mofarse e insultarle, otros para beber té y descansar, y unos pocos con la intención de escuchar sus palabras acerca de la nueva religión, el cristianismo. Una de las primeras personas en quien Adoniram se fijó, debido a la atención que prestaba a sus palabras, fue Maung Nau, un hombre soltero de alrededor de 35 años de edad. Maung Nau era pobre e iba de trabajo en trabajo. Su primera visita tuvo lugar un viernes, y dado que se sentó calladamente sin hacer una sola pregunta, Adoniram se sorprendió de que regresara el día siguiente, y también el domingo para asistir a la iglesia y una vez más el lunes. El miércoles 5 de mayo, Adoniram escribió en su diario algo por lo cual había esperado años. Estoy empezando a pensar que la gracia de Dios ha tocado el corazón de Maung Nau. Parece incluso demasiado atrevido creer que Dios haya comenzado a manifestar su gracia entre los birmanos. Adoniram estaba en lo cierto. Maung Nau deseaba aprender más, y para el domingo siguiente ya había tomado la decisión de convertirse al cristianismo. Para regocijo de Adoniram, Maung mostró su determinación anunciando su conversión ante sus compatriotas presentes en el sayat. Queriendo aprovechar al máximo aquella maravillosa oportunidad, Adoniram invitó a Maung Nau a que viviera en la casa de la misión. De esa forma, el nuevo converso podría aprender más sobre su nueva fe y ayudar en la distribución de literatura cristiana.
el día que Maung se mudó a vivir con ellos fue uno de los más felices en la vida de Adoniram, quien había intentado viajar a Chittagong para traer a algún cristiano birmano que les ayudara a predicar el Evangelio, pero aquel intento había fracasado estrepitosamente. Ahora contaba con la ayuda de un creyente birmano de Rangún. Maung Nau pidió ser bautizado apenas transcurrido un mes. A Adoniram le agradó su petición en un principio, pero poco a poco un escalofrío comenzó a recorrer su corazón. No tenía nada que ver con el propio Maung, antes, al contrario, éste daba muestras de un convertido auténtico, que estudiaba, oraba cada día y hasta predicaba. La sensación de miedo que Adoniram estaba experimentando estaba relacionada con los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Rangún. No podía poner el dedo en la llaga, pero sabía que algo no marchaba bien. Algunos funcionarios de poca monta, quienes tan solo un mes antes se hubieran inclinado ante él en la calle, ahora le acosaban. Casi a diario aparecía ante la puerta de la misión un funcionario demandando dinero en forma de soborno o impuesto. Aquello no era normal, y Adoniram se hacía la pregunta: ¿qué habría sucedido para envalentonar a estos funcionarios de segunda fila? Aquellas circunstancias le hicieron dudar de la conveniencia de bautizar al primer convertido birmano de la misión hasta cuando no tuviera más claro lo que estaba ocurriendo en el país. Era demasiado arriesgado para todos. Mientras Adoniram intentaba entender el cambio en la conducta de los funcionarios del gobierno de Rangún, el virrey ordenó que se prepararan 100 botes para transportarle río arriba hasta Ava. Aquel era el despliegue de pompa y ceremonia más exuberante que Adoniram y Anne habían visto desde su llegada a Birmania. Y el misionero no era el único que se preguntaba cuál era la causa de lo que estaba sucediendo. La ciudad entera estaba llena de rumores y murmullos. A las primeras horas del jueves, un día después de la partida del virrey, Adoniram visitó varios sayat alrededor de Rangún intentando averiguar el motivo de la tensión. Sobre las 10 de la mañana, mientras dialogaba con algunos birmanos en un sayat, llegó corriendo un hombre. «Van a leer un decreto en el juzgado», dijo el hombre jadeando. Adoniram abandonó el sayat de inmediato y cruzó la ciudad con paso ligero hasta llegar al juzgado, donde finalmente esperaba encontrar algunas respuestas. Poco después, la muchedumbre que se agolpaba en el exterior abrió paso al mensajero real, quien iba vestido con un traje rojo, el color de la casa real. El enviado real se subió a una caja de madera tallada, abrió un pergamino y comenzó a leer. «Escuchen todos, el rey inmortal, extenuado por las fatigas de la realeza, se ha marchado a las regiones celestiales para divertirse. Su nieto, el heredero manifiesto, ocupa ahora el trono. El joven monarca nos ordena a todos que permanezcamos tranquilos a la espera de sus órdenes reales». El mensajero enrolló el pergamino y una vez más la multitud le abrió paso. Tan pronto se hubo alejado lo suficiente, las preguntas se apoderaron de aquella turba. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto el rey? ¿Qué cambios dispondría el nuevo rey? ¿Qué les habría ocurrido a los 2 hijos del viejo rey Bodadbaya, tíos del nuevo monarca? Adoniram desapareció en medio del ruido y la confusión, y emprendió el camino de regreso a su casa, donde Anne y el matrimonio Coleman, James y Lucy, esperaban noticias. A medida que los informes procedentes de la ciudad real de Ava se iban filtrando en Rangún, Adoniram empezó a entender la razón de la conducta reciente de los funcionarios locales. Según se supo, el rey Bodaupaya había muerto 2 semanas antes de que se leyera el decreto en Rangún. Bagyidau, el nuevo rey, siguiendo la tradición de innumerables gobernantes birmanos antes que él, había eliminado a todos cuanto pudiera tener la más mínima razón para serle desleal.
Todos los siervos del anterior monarca, así como la gran mayoría de los integrantes del ejército, fueron asesinados. El rey también ordenó que sus tíos, al igual que buena parte de los líderes provinciales, fueran torturados y estrangulados. Incluso sus hermanos y sobrinos fueron metidos en sacos rojos, en honor a su condición real, e inmediatamente arrojados al río para que murieran ahogados. El reinado de terror se prolongó durante 10 días, finalizados los cuales se hizo un recuento de los muertos, 1.400 miembros de la realeza y otros oficiales, además de 12.000 plebeyos. Fue el total de personas asesinadas. Finalizados los asesinatos, el rey Bagi-Udab se sintió con la suficiente confianza para enviar mensajeros a las provincias que anunciaran que él era el nuevo rey. Ese era el motivo por el cual los funcionarios locales se habían comportado con tanta avaricia, intentando amasar la mayor cantidad posible de dinero mediante sobornos e impuestos ilícitos, mientras sus superiores intentaban ponerse a salvo de las atrocidades de Bagi-Dau. Adoniram pensaba que un nuevo rey había actuado con particular crueldad y confiaba en no tener que encontrarse con él en mucho tiempo. No obstante, las circunstancias hicieron que pronto tuviera que visitar al hombre que acababa de decretar la muerte de miles de sus súbditos. Sí. En noviembre de 1819 había 2 nuevos convertidos birmanos, Maung Tala y Maung Bi-Ai. Maung significa joven. Ambos, al igual que hiciera Maung Nau, habían pedido ser bautizados. Los Hudson y los Coleman estaban muy contentos de tener 3 creyentes birmanos, elevando a 7 el número total de cristianos protestantes en Birmania. También había algunos birmanos de padres o abuelos portugueses que eran católicos romanos, aunque la mayoría de ellos participaban activamente en los rituales budistas. Sin embargo, los cristianos birmanos habían levantado muchas sospechas entre los habitantes de Rangún. Hasta aquel entonces los misioneros eran mirados con lástima por la población local, debido a que su meta de hacer conversos cristianos era ridícula. Todos sabían que un birmano budista nunca renunciaría a su fe para hacerse cristiano. El cristianismo era para los blancos. Pero las cosas habían cambiado con la reciente conversión de los 3 birmanos. Casi de la noche a la mañana, los misioneros cristianos empezaron a ser vistos como una amenaza para el estilo de vida budista. A consecuencia de ello, el trabajo de la misión sufrió una paralización. Nadie quería ser visto a menos de 100 metros de Adoniram y sus colaboradores. El Sayat permanecía vacío día tras día, y los funcionarios aplicaban métodos maliciosos y mezquinos para acosar a los misioneros. Adicionalmente, el nuevo rey ordenó la construcción de nuevos sayat, los cuales estuvieran dirigidos por sacerdotes budistas. Adoniram, An y los Coleman tenían la impresión de que les estaban atando una cuerda alrededor de sus cuellos. Tenían que hacer algo. En una carta enviada a su familia, Adoniram explicaba el motivo por el cual había decidido viajar a Ava para entrevistarse con el rey. Tenemos que explicarle nuestra situación al rey. Si recibimos su desaprobación, todos los esfuerzos misioneros tendrán que cesar. Si contamos con su favor, ninguno de nuestros enemigos podrá tocar un solo cabello de nuestra cabeza. Al abandonar Rangún con destino a Ava, tanto Adoniram como James Coleman desconocían si volverían a ver a sus esposas. El rey Bagi-Dau era despiadado y no tenía motivo alguno para autorizar la predicación de la religión cristiana en su reino. Y por si esto no fuera suficiente, el viaje de casi 600 kilómetros entre Rangún y Ava era muy peligroso. La ruta hasta Ava seguía el curso del río Rangún hasta su desembocadura en el Irrawaddy. A partir de allí había que seguir el curso de este último
para adentrarse en las profundidades del corazón de Birmania. La ciudad dorada, nombre por el que también se conocía a Ava, solo había sido visitada por un puñado de europeos. Adoniram no dejaba de sorprenderse ante el gran número de ciudades abandonadas a orillas del río que encontraban a su paso. Hecho que tenía su origen en una inusual costumbre birmana. A lo largo de miles de años, y siempre que llegaba el momento de la coronación de un nuevo monarca, éste insistía en la construcción de una nueva capital en su honor. Se trataba de ciudades enormes y exuberantes, que, en teoría, debían superar a la capital edificada por su predecesor. La nueva ciudad pasaba de ser la sede oficial de todos los asuntos y negocios gubernamentales, al tiempo que la capital anterior era abandonada y terminaba siendo engullida por la vegetación de la selva. El rey Bagidau ya había decretado que Amarapura fuese la nueva capital. La ciudad estaba situada a poca distancia al sur de Ava. No obstante, la mayoría de la gente continuaba refiriéndose a la nueva capital como Ava, dado que Amarapura estaba considerada como una extensión de la antigua capital, y no como una ciudad completamente nueva. Un número reducido de personas aún vivía en los edificios gubernamentales, templos y pagodas situados a orillas del río, pero casi todos eran pobres marginados de la sociedad birmana o miembros de los temidos dacoits, unas bandas de piratas armados que atracaban a los barcos que navegaban por aquellas latitudes. Una banda de dacoits intentó abordar el barco en el que viajaban Adoniram y James Coleman, pero la tripulación repelió el ataque disparando una salva de tiros sobre sus cabezas. El mes que duró la travesía fue tenso, dado que nadie sabía si volverían a ser atacados por aquel u otro grupo de dacoits. Finalmente, el 25 de enero de 1820, mientras de la elaborada cabeza de dragón situada en la proa del barco, Adoniram divisó la torre dorada del Palacio Real. Poco después el barco atracaba en Ava, junto a la orilla del río. Los misioneros dedicaron el día siguiente a intentar obtener autorización para una audiencia con el rey, algo que hubiera resultado imposible de no ser por Mia Dai Men, antiguo virrey de Rangún y, en la actualidad, primer oficial del nuevo rey. A pesar de no haber gozado nunca de una gran amistad con Adoniram, la virreina había sido buena amiga de Anne. Como consecuencia de ello, el virrey decidió ayudarlos para que pudieran ver al rey. Esa misma noche llegó al barco un mensajero que portaba una carta en la cual les comunicaban la aprobación de una audiencia con el monarca al día siguiente. Aquella noche ninguno de los misioneros pudo conciliar el sueño, y dedicaron el tiempo a orar y a hablar tendidos sobre la cubierta del barco. El futuro del cristianismo en Birmania iba a decidirse apenas unas horas más tarde. Se levantaron con las primeras luces del día. Cada uno llevaba unas ropas especialmente hechas para la ocasión, o para entrar en la presencia dorada, como se denominaba a una audiencia con el rey. La elección de la vestimenta no había sido fácil, pero finalmente se decidieron por unas túnicas largas como las que llevaban los monjes budistas. Adoniram confiaba en que las túnicas pudieran recordar al rey que ellos también eran sacerdotes, aunque no budistas. El polvo de las calles sin pavimentar se levantaba alrededor de Adoniram y James Coleman en su camino hasta el Palacio Dorado. Cada uno llevaba consigo 3 ejemplares de la Biblia. Adoniram había pagado una importante suma de dinero para bordar en oro la cubierta de las mismas a fin de regalárselas al rey. Cuando llegaron a la garita de la Guardia Real situada en la muralla exterior del palacio, el guardia les ordenó que se despojaran de sus zapatos y los acompañó hasta un pasillo exterior. Una vez allí, uno de los numerosos funcionarios los llevó a una gran sala. Adoniram tomó un profundo respiro al entrar. Cada centímetro de la habitación, así como todo lo que en ella había, el sillón, los pillares, los abanicos, era de oro.
también había 12 hombres, birmanos de pie. Adoniram supuso que algunos serían sirvientes y otros notarios que habrían llegado para ser recibidos por el rey. Un siervo entró en la sala repentinamente y se produjo un pequeño alboroto. «Los pies dorados vienen hacia acá», gritó al lanzarse al suelo alfombrado. Todos los birmanos siguieron su ejemplo y se tumbaron con la cara contra el suelo. Adoniram miró a James Coleman y dijo: «Supongo que debemos arrodillarnos ante el monarca». James imitó a su compañero. Un minuto después entró en la sala un hombre de baja estatura y piernas arqueadas, portando una túnica de muselina blanca con una faja escarlata y un turbante sobre la cabeza. El silencio era absoluto. Ninguno de los hombres postrados en el suelo movió un solo músculo. El hombre de poca estatura, a quien Adoniram identificó sin duda alguna como el rey Bagitau, observó a los dos hombres blancos arrodillados frente a él. «¿Quiénes son estos hombres?», demandó. Adoniram pensó que sería mejor que él mismo le respondiera, e inclinando ligeramente la cabeza contestó: «Somos los maestros religiosos sobre quienes ha oído hablar su majestad». El rey Bagitau estaba perplejo. «¿Hablas igual que un birmano? ¿Cómo es posible? ¿Qué quieren?». El oficial que tenía la petición para el rey levantó la cabeza de la alfombra y habló en voz baja: «Si es de su agrado, majestad, estos hombres tienen una petición que presentarle». «Léela de una vez», ordenó el rey, acomodándose en el trono de oro. El oficial, quien aún permanecía tumbado boca abajo sobre la alfombra, colocó la petición delante de su rostro y comenzó a leer. «Los maestros estadounidenses se presentan para recibir el favor del Rey Excelente, el soberano de la tierra y el mar, habiendo escuchado acerca de la magnitud del poder real, de la prosperidad y tranquilidad de la nación real». Mientras el oficial continuaba leyendo, Adoniram observaba el rostro del rey tratando de detectar alguna señal de lo que estaba pensando. Por lo menos aparentaba prestar atención. La petición explicaba que los misioneros habían llegado a Ava procedentes de Rangún a fin de solicitar la autorización real para hablar a la población birmana de su religión, sin tener que padecer el hostigamiento gubernamental. Terminada la lectura, el rey solicitó la petición. Adoniram contempló asombrado cómo se arrastró boca abajo el oficial hasta el trono y le entregó el papel. El rey volvió a leerla con atención. ¿Tienen algunos ejemplos de esta religión?, preguntó a Adoniram. Adoniram rebuscó en uno de los bolsillos de su túnica y sacó uno de sus tratados para entregárselo al rey, quien leyó las primeras palabras y lo dejó caer al suelo. Adoniram sintió un escalofrío que le recorría todo su cuerpo. Aquella no era una buena señal. El rey miró a los dos misioneros. Adoniram no sabía qué decir. Afortunadamente, el cortesano que tenía las 6 Biblias se puso de rodillas y ofreció el regalo al rey. «Llévenselos de aquí», dijo el rey Bagitau. «En mi reino no hay lugar para libros religiosos extranjeros». Después de todo esto, se levantó y abandonó la sala. Cuando el rey se hubo marchado, todos los birmanos se levantaron y se marcharon apresuradamente. Ninguno miró a Adoniram o a James Coleman, excepto el oficial que había leído la petición. «Tienen que marcharse ahora mismo. ¡Rápido!», dijo el oficial, empujándolos a través de la puerta dorada. Al rey no le ha agradado su petición. Tienen que marcharse. Bueno, se ha terminado el capítulo. Uh-huh. Qué cosa, ¿no? Una aventura tras otra, pero la verdad es que complicadísimo. Sí. Ahora hay que ver si
si alcanzan a salir rápidamente del lugar, porque todo indica que si no se apuran pueden ser asesinados. Bien, nos estamos escuchando nuevamente en el próximo capítulo, que es el 14, que se titula Aumenta el número de cristianos. Bueno, un buen título. Sí. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.